La siguiente letra que vamos a construir es la T inicial. En este caso vamos a hacer referencia, yo creo, al cráter inicial que aparece con el propio título de la peli. Buscamos en NASA cráteres y encontramos este que frontalmente funciona muy bien, y vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho con la S, que es siluetear unas zonas del interior del cráter con un pincel del 4% para tenerlos en una capa y posteriormente recurrir a ellos en la formación del frame. Como esta imagen tiene mucho detalle, voy a utilizar el efecto posterize, voy a utilizar el efecto de posterizar para reducir la cantidad de colores que hay en la propia imagen. Voy a bajar la cantidad de posterización a un nivel de 4, pero con la imagen en blanco y negro mejor, no a color. Ahora mismo está a color la imagen, pero en blanco y negro, cuando le cambiamos, nos da como resultado que esa imagen se diferencia por 4 colores. Tenemos una tonalidad negra, gris oscuro, gris claro y blanco, que son los 4 colores de la posterización. Y hacemos el mismo proceso que hemos hecho con anterioridad, es decir, vamos a siluetear esas 4 tonalidades en capas diferentes para posteriormente darle color y profundidad al fotograma. Es un proceso bastante arduo y bastante laborioso, pero nos dará ese resultado final con la estética de Otomo. En cada capa tenemos ya nuestros colores diferenciados, es decir, la silueta de cada una de esas tonalidades, y aplicamos el color a cada una de ellas. Las he añadido en una capa de contorno y cada capa tiene una tonalidad, tanto la negra, el gris y el blanco, y les voy a dar ese relleno a cada una de las capas. En este caso he dibujado el contorno en blanco, pero como en el resultado de la animación, al final invertiré la capa a negro. Relleno todos los detalles de la capa gris para que quede totalmente coloreada, y hago lo mismo con la capa de blanco, es decir, tengo una capa de contorno por cada uno de los detalles y una capa de color. Voy a añadir las rocas que había dibujado en la primera tipografía para darle más profundidad y movimiento a la escena, y añado una capa por encima para darle un poco de textura en la escena. Utilizo la imagen de cráter dentro de la propia T, dándole textura a la propia letra. Para la letra E duplico el documento del cráter y elimino todo el material que he utilizado para construir la T inicial, y utilizando como imagen de referencia la explosión de Tetsuo vamos a construir esa explosión alrededor de la propia letra. Podemos coger como referencia este fotograma y a partir de esta construcción de humo vamos a generar el espacio del fotograma. Duplicando la misma imagen consigo crear esa explosión que estoy buscando, pero utilizo la misma metodología que he hecho en los dos fotogramas anteriores. Es en cada capa dibujo el contorno y dibujo la profundidad. Este proceso lo hago para tener la visión sobre el fotograma que estoy diseñando. Posteriormente, en la animación, en un futuro, seguramente utilizaremos varias técnicas diferentes. Añado una imagen de carretera detrás de la propia letra para darle un poco de profundidad a la escena, y estoy dibujando haciendo unas pruebas de cómo esa letra explota, pero estas pruebas que estoy haciendo al final no me dan el resultado que estaba buscando, porque en realidad si explotara la letra tendría que explotar desde su interior. Por lo tanto, en esta escena en la que ya existe el humo no habría ninguna forma de la propia tipografía, porque la explosión viene por dentro de la propia letra. Por lo tanto, voy a dibujar algunas de las capas como si estuvieran flotantes, y como resultado no vemos esa letra en su conjunto, pero al inicio de la escena posiblemente lo veremos. Para la letra O, como hemos visto que es la última letra, que es cuando el personaje ya empieza a descontrolarse y no puede controlar todo su interior, vamos a utilizar también algunas referencias de la propia peli
para construir nuestro fotograma. En este fotograma, por ejemplo, podemos cogerlo y copiarlo en la escena de nuestra letra y nos ayudaremos con esta imagen para construir esa explosión que hemos dibujado con anterioridad. Aparte de esa imagen, he utilizado mi boceto de referencias para siluetear y construir esa imagen final. Ahora lo que vamos a construir con la misma técnica es la parte mecánica de la tipografía, que está adherida a las vísceras de la propia letra. También me ayudo de los fotogramas para poder construir esos detalles simulando la estética del dibujo del artista. Como hemos hecho en el proceso anterior, coloco una textura de fondo que posteriormente utilizaremos como empaque final. En una capa extra le voy a dar color y seleccionando las tonalidades que se han utilizado en esta escena, voy a darle ese tono de color a las vísceras que salen de la O. Al igual que en el fotograma estamos viendo que hay 3 tonalidades diferentes, voy a hacer lo mismo en nuestra propia letra. Aparte del color carne que tengo como base, en una capa extra oscureceré algunas de las zonas con otra tonalidad, como si esas vísceras se estuvieran expandiendo. Estoy utilizando las mismas tonalidades que se han utilizado en esa escena y finalmente le doy color también el color que tiene en la propia escena a la parte tecnológica de las vísceras que hay en el interior. En una capa extra le doy la tonalidad roja y le damos detalle al conjunto en su totalidad. En una capa extra añado los detalles de las propias vísceras y retocamos el color final de la propia escena. Para construir las sombras utilizo el mismo pincel, pero la capa está al 37%, como si la luz estuviera proyectando desde la parte superior y un poco ladeada en la propia escena. Así conseguimos darle volumen a todos los elementos que hay en pantalla. En este proceso tenemos que ver cómo se va deformando el elemento que tenemos por delante, es decir, le interpretamos la profundidad nosotros mismos dibujando esa forma en la propia sombra. Añadimos unas telas como si estuvieran flotando por delante de la tipografía y ya tendremos construido el tercer frame. Si recordáis, en la propia peli, al final el personaje se funde en un simple átomo y lo que vamos a hacer es como que ese átomo está saliendo del interior de la O, utilizando como referencia una partícula que sale del interior de la O. Añado una oscuridad alrededor del fotograma para darle más volumen a la escena y añado una capa de ruido por encima de toda la escena poniéndola en modo screen y así le da un poco más de variedad al interior de cada uno de los dibujos. Evidentemente es un trabajo muy laborioso hacer este tipo de fotogramas, pero con tiempo y ganas podéis conseguir este resultado para vuestros fotogramas. Posteriormente ya pensaremos en la animación de cada uno de los frames, pero si dais toda vuestra energía en construir los fotogramas, conseguiréis darle detalle y transmitirán esa fuerza que queréis demostrar en los fotogramas. Ya tendríamos como resultado la O. Evidentemente tiene muchas capas y a la hora de animarlo contaremos con gente experta que son especialistas en este tipo de animación. Nosotros, como directores de arte, tenemos que centrarnos en que los fotogramas sean impactantes. Buscaremos la solución final una vez construidos los fotogramas. Para dibujar la última letra voy a construir el brazo mecánico que se autoconstruye Tetsuo. Para eso, utilizando la misma técnica que anteriormente, con un pincel de 4 puntos, voy dibujando detalles alrededor de la U, como si esos materiales estuvieran viniendo hacia la propia fuente. En la primera escena que estoy construyendo es una manera de boceto, no sería la final.
ya que esta técnica es un poco diferente al resto de las otras letras, y me hago una base principalmente para luego limpiar el dibujo. Vuelvo a utilizar una tela rasgada, puedo ir buscando diferente tipo de imágenes para ir viendo cómo esa tela se explota alrededor de la tipografía. Esta nos puede funcionar y la copio dentro de la U para siluetearla y dándole movimiento al frame como si volviera a explotar esa letra. Sigo la misma técnica dándole por una capa el contorno y otra capa el color, y una vez que tengo la tela, en otra capa extra voy a limpiar un poco el sketch que he hecho inicial de la U. Con vuestra imaginación y un poco de paciencia construiréis vuestros fotogramas para que tengan fuerza visualmente. Este proceso ha sido diferente al resto de las escenas, pero en función a los elementos que tengamos se pueden construir los frames de manera diferente. Todo es en base a tus referencias y a tu forma de trabajar. En una capa extra voy a darle color al interior utilizando como referencia la imagen que tengo en la parte superior, y relleno de gris absolutamente todas las piezas que vienen hacia la letra. Posteriormente oscureceremos la profundidad de cada una de esas piezas como hemos hecho en los frames anteriores, y le daremos un poco de color a todas esas piezas utilizando los verdes y rojos que hemos visto en el fotograma. Quizá los cables sean más azulados y verdes. Hay diferentes técnicas de colorear una escena por selección o bien paso por paso como estoy haciendo, pero tenéis que tener paciencia para construir este tipo de fotogramas. Los cables los he separado en otra capa, pero también les doy el color y la profundidad como hemos hecho en los elementos anteriores. Oscurecemos la parte interior de las piezas y le damos ese volumen por detrás de la propia letra. Casi todos los fotogramas tienen ese mismo proceso de trabajo, es decir, primero el contorno de cada elemento, después el sombreado y después el color, si tuviera colores diferentes como en esta U, que utilizo los tonos verdes y grises para añadir como detalle a esas piezas. Estas imágenes las compartiré con el equipo de animación para posteriormente reunirme y ver cómo hacemos la animación de cada una de estas escenas. Todo este tipo de trabajo manga tiene mucho detalle, por lo tanto tienes que ser paciente a la hora de hacer este proceso. Y si te cuesta imaginarte un dibujo y hacerlo tú manualmente, también puedes recurrir a imágenes en internet, en este caso para construir la última letra, que es la T de tecnología, y construir tu propio escenario a través de imágenes y que te den como resultado la imagen que quieres construir. Pero es el mismo proceso de trabajo de todos los frames. Es una capa con un pincel de 4 puntos y bordeamos todos los contornos de cada uno de los elementos.
Todavía no es el último paso, tener paciencia. Ahora vamos a darle color a cada uno de esos brazos mecánicos. Por lo tanto, cada uno de esos elementos que hemos dibujado le vamos a dar una tonalidad en una capa aparte. Normalmente, como motion designer, tienes que construir los elementos en función a que posteriormente puedan ser elegidos. Pero en este caso especial que estamos haciendo de dibujo manga, quizá encontremos otras técnicas para hacer la animación de este proyecto, pero como directores de arte tenemos que construir los fotogramas de esta manera. Guíate por tu instinto y dale color a cada una de las piezas basándote en la escena que estamos construyendo. En los 4 brazos mecánicos estoy utilizando la misma gama cromática de la escena, un par de tonalidades verdes, el gris y el rojo. Tiene que haber homogeneidad en la propia escena, por eso utilizo 4 colores cromáticos para construir la fuente. Bueno, ya habéis visto cómo han quedado los fotogramas. Este proyecto es muy extenso, al igual que nos ha ocurrido con el poema visual. Por lo tanto, una vez terminado, os lo dejaré en recursos adicionales. Bueno, con esto ya hubiéramos acabado el curso, pero no me despido todavía. Ahora os invito a ver el vídeo del proyecto final, donde os haré un resumen de todo lo que hemos aprendido durante el curso.